Mi nombre es Ricardo Mancilla y yo soy investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Mi trabajo es la interdisciplina, eso es lo que se hace básicamente aquí en este centro, y durante la próxima hora voy a estar hablando con ustedes acerca de este concepto. Creo que esto es algo muy importante, no solo para la formación de ustedes, sino para la manera en que ustedes pueden influir en sus alumnos, en los preuniversitarios y escuelas de la educación media, superior y primaria. Es una conversación, en realidad no es una conferencia, vamos a estar hablando en un lenguaje bastante natural todo el tiempo, tratando de evitar conceptos complicados. Y si se fijan, pues el nombre de la conferencia es una introducción amigable a la interdisciplina. Vamos a comenzar. Las cosas que vamos a tratar fundamentalmente acá son las siguientes. En primer lugar, ¿qué cosa es la interdisciplina? ¿Qué es exactamente la interdisciplina? ¿Por qué esto es útil? ¿Por qué puede ser útil para nosotros? ¿Por qué nos conviene pensar con una estrategia, un punto de vista interdisciplinario acerca de los problemas que nos interesa resolver o que tenemos que enfrentar en nuestra vida? Por otra parte, ¿cómo la investigación interdisciplinaria ocupó un lugar en el mapa científico? Parece ser que esto es cosa nueva, que es probablemente de una década, es algo muy moderno. Yo les voy a mostrar que no. A lo largo de la historia han habido investigadores que han tenido un estilo y han hecho una investigación interdisciplinaria. Es decir, esto no es nada nuevo, pero vamos a tratar de barrer, digamos, los últimos 4 siglos más o menos de la historia de la ciencia, y ahí vamos a encontrar pues muchos ejemplos de objetos de investigación que son típicamente interdisciplinarios. Algunos campos actuales de investigación interdisciplinaria, también vamos a ir a eso es muy importante, estamos rodeados de ese asunto, tenemos que ver por qué realmente se forman campos de investigación interdisciplinarios, por qué no seguimos haciendo las cosas de la misma manera que las hacíamos siempre, que era dedicarnos a trabajar en una línea de investigación y que eso fuera suficiente. Y por último, porque ese es el objetivo fundamental de esta conversación, es cómo le vamos a transmitir eso a nuestros alumnos. ¿Cuál es la manera de transmitirle a nuestros alumnos la necesidad, el interés y la importancia de pensar desde el punto de vista interdisciplinario? Vamos a comenzar. Probablemente ustedes conozcan a la persona que les voy a mostrar ahora. Los profesores de matemática seguramente saben que el cuadro que está en el centro ahí es de René Descartes. René Descartes es un matemático francés y creó algo que hoy se estudia en las preparatorias en todo el mundo, y es la geometría analítica. La geometría analítica es un ejemplo de investigación interdisciplinaria. Y es un ejemplo de investigación interdisciplinaria de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. ¿Por qué digo esto? Porque en la geometría analítica se confluyen un par de líneas de investigación que ya estaban completamente establecidas en la historia de la matemática, y por una parte es la geometría de Euclides y por otra el álgebra. Esos eran reinos completamente separados. Toda la geometría que se conoce, y que por cierto, geometría plana que se estudia hoy en las preparatorias de todo el mundo, es básicamente lo que Euclides escribió en su libro Los Elementos. Eso quedó tan bien escrito que prácticamente no se le ha hecho ningún cambio en los últimos 2000 años. Pero era una línea de pensamiento con métodos completamente geométricos. Y por otra parte, hay otra línea de trabajo, un área de trabajo en matemática, que era el álgebra. El álgebra tiene sus orígenes, los primeros resultados algebraicos están escritos en tablillas de barro cuneiformes, y se encontraron pues, en la región que hoy es un país que se llama Irak, en particular en lo que hoy es la ciudad de Bagdad, o también en la ciudad de Ur, que ya en este momento no existe. Esa es la cuna de nuestra civilización, y ahí en esa época ya había resultados matemáticos que están relacionados con el álgebra. Eran ecuaciones que se escribían para poder resolver problemas como cuáles son los impuestos que hay que pagarle a una determinada persona, cuáles son los intereses
que se deben pagar por determinado préstamo, etcétera, etcétera. Pero estas dos, la geometría de Euclides y el álgebra, pues eran dos campos completamente separados. Y la idea genial de Descartes fue lograr una síntesis de esas dos cosas de manera tal que pudiéramos, por una parte, resolver problemas geométricos utilizando técnicas algebraicas. Darle sentido, por otra parte, a las ecuaciones a través de figuras geométricas. Es decir, ahí se hizo una síntesis intermedia entre la geometría y el álgebra y se creó un método de investigación de problemas matemáticos con características propias. Esta es la parte más importante. Ese cuarto punto que está ahí, se creó un método de investigación de problemas matemáticos con características propias. Es probablemente el signo distintivo de cualquier área de investigación interdisciplinaria. Toma prestado de distintas áreas, lo funde en una nueva síntesis y eso gana vida propia. De eso es lo que se trata particularmente. Bueno, y aquí abajo les tengo puesto, la geometría analítica obviamente es más que la suma, no es simplemente agarrar la geometría de Euclides y todo el álgebra que venía de Irak, es decir, de los antiguos habitantes de esa zona. No es algo más que eso, ahí hay una síntesis, hay una creación de valor nuevo y eso es a lo que me refiero con investigación interdisciplinaria. Entonces vamos a ver ahora una definición. Si usted le empieza a preguntar a las personas que trabajan en este asunto de la interdisciplina, probablemente no se pongan de acuerdo en cuál es una buena definición de qué cosa es el área esta de investigación interdisciplinaria. Coinciden en un grupo de características fundamentales, pero en los detalles de una definición bien precisa, rigurosa y que tenga carácter científico, pues no tenemos una definición universalmente aceptada, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues lo que yo voy a hacer aquí es poner una definición operativa para poder empezar a trabajar y poder seguir conversando con ustedes. Entonces, ¿qué es la interdisciplina? Pues es un área de conocimiento que tiene como objeto de estudio identificar las características y las interrelaciones entre estas características de aquellas áreas de investigación que se desarrollan en la frontera entre dos áreas preestablecidas. ¿Está claro? Fíjense que por eso puse primero el ejemplo de la geometría de Descartes, porque efectivamente la geometría de Descartes, la geometría analítica, es algo que tiene ciertas características, está a mitad de camino, está en la frontera entre un área de investigación que era el álgebra y un área de investigación que era la geometría plana, que venía de los trabajos compilados por Euclides en el libro Los Elementos. ¿Está claro? Entonces es algo que está en el medio. Yo lo que quiero saber cuáles son las características que tienen todos los objetos de investigación que están en la frontera de áreas de investigación preestablecidas. Esa es la primera característica de esta definición que doy. ¿Está bien? Y por otra parte, quisiera llamar la atención que uno no debería de confundir, porque esto es muy común, es un abuso del lenguaje pues bastante frecuente, pues uno no debería de confundir el concepto de interdisciplina con el de campo de investigación interdisciplinaria. Para nosotros, en todo lo que hagamos en esta conversación, interdisciplina es lo que está en el primer párrafo. Tratar de identificar las interrelaciones de las características básicas que son comunes a aquellos campos de estudios que han surgido en la frontera de otros dos. ¿Está bien? Y un campo de investigación interdisciplinaria es un caso particular de esta definición de interdisciplina. ¿Está bien? Entonces, bueno, pues ya habíamos visto el ejemplo de Descartes y ahora les quiero poner otro también, la biofísica. La biofísica es un campo que se produce a mitad de camino y tiene sus orígenes en esto. Se produce a mitad de camino entre todo el área de las ciencias biológicas de finales del siglo XVII, digamos, y los trabajos en física, en particular los que estaban relacionados con la electricidad y el movimiento de los electrones. Por supuesto, hoy la biofísica es un área mucho más amplia que se dedica a hacer estudios
señales eléctricas del corazón, del cerebro, utilizando conceptos de la física y herramientas de la matemática, pero también hay muchos trabajos de biofísica relacionados a nivel molecular con la estructura de moléculas, con las características de ciertas moléculas, en particular las proteínas, que es con las que están formados los músculos de nuestro cuerpo. ¿Está bien? Pero al principio todo empezó aquí, ¿no? He puesto aquí algunas figuras, que por supuesto no son las únicas. Los primeros trabajos de biología son de la época de Aristóteles, ¿no? Pero estoy poniendo aquí el caso de Conrad Gessner, que fue la primera persona que escribió un tratado bastante universal acerca de la zoología, de los animales vivos. ¿Está bien? Y por otra parte, pues más que nada pongo a Benjamin Franklin porque es la persona probablemente más conocida de tratar de hacer experimentos con la electricidad, incluso a riesgo de su vida, cuando en medio de una tormenta lanzó una cometa para tratar de bajar la luz de las descargas eléctricas de la atmósfera hasta la Tierra. ¿Está bien? Entonces, por una parte tengo aquí la zoología y por otra parte tengo aquí estudios en física sobre la electricidad. Y lo que se desarrolló a mitad de camino entre esas dos cosas probablemente parta del trabajo de Galvani, que fue la primera persona que observó y reportó ambas cosas, que pues darle descargas eléctricas a los músculos de los seres vivos pues producía movimientos, ¿no? Y entonces pues ahí empieza todo un área de investigación. Fíjense que lo que se produce ahí a mitad de camino entre estas dos áreas es algo que cobra vida propia. Es decir, a eso cobra vida propia, ya los métodos son propios de la biofísica, no son simplemente métodos de las físicas calcados o copiados directamente, ni es tomar información de la biología para construir algo que está ahí. Son métodos que están a mitad de camino en un campo de frontera de uno o más, no tienen por qué ser dos, campos de investigación disciplinaria. Entonces, pues la segunda pregunta que nos estábamos haciendo pues, al principio de la conversación es ¿por qué esto es útil? ¿Por qué es útil mirar las cosas así? Pues hay en primer lugar, con mucha frecuencia, los campos de investigación, por decirlo de alguna manera, clásicos o que ya están establecidos, empiezan a agotar sus herramientas porque llegan a determinados bordes de la investigación, entonces necesitan tomar prestado herramientas de otros campos de investigación para poder seguir adelante en el desarrollo de esa disciplina. Entonces se empieza a formar ahí, en medio de ellos, un campo de investigación interdisciplinario. Probablemente el ejemplo, y sobre el cual voy a hablar a lo largo de esta conversación con ustedes en más de una ocasión, es lo que se conoce con el nombre de econofísica. ¿Qué es la econofísica? Pues es algo que está a mitad de camino entre la economía y la física. Es tratar de usar herramientas de la física, en particular de la mecánica estadística, para entender los fenómenos colectivos que forman parte de los estudios económicos. ¿Está bien? De eso se trata. Ese es un primer buen ejemplo. Otra característica que nos describe por qué es útil hacer estudios interdisciplinarios es porque existen problemas que comparten características de varios campos del conocimiento. Al rato les voy a poner algunos ejemplos de esto, de estudios dentro de la física, dentro de los circuitos eléctricos, que de alguna manera tenían relación o fueron utilizados para estudiar algo tan lejano como los circuitos eléctricos, como son los ciclos que tienen las economías en todas partes del mundo. Todas las economías tienen habitualmente ciclos de crecimiento y decrecimiento, y pues esos se estudiaron en particular utilizando herramientas que previamente habían sido usadas para entender pues el comportamiento de los circuitos eléctricos. Y por último, la investigación interdisciplinaria, y esto, aunque esté en el tercer lugar, no quiero que le vayan a dejar de brindar máxima atención, porque probablemente sea lo más importante, es la manera de cerrar o de curar el desgarrado tejido del conocimiento humano. Porque los seres humanos hemos tenido la necesidad de dedicarnos a la especialización. El reduccionismo
que parte, por cierto, del trabajo de uno de los trabajos de Descartes en particular, fue el que lo expresó con toda claridad. Por primera vez, el reduccionismo no es un lujo, no es sencillamente una manera optativa de atacar muchos problemas. Definitivamente la especialización es algo completamente importante en muchas áreas del conocimiento. Cualquiera de los teléfonos celulares que tienen ustedes es la obra de un montón de especialistas de ramas completamente distintas del conocimiento humano, que han tenido que especializarse mucho para poder producir ese objeto que es tan útil para la sociedad moderna como son los teléfonos inteligentes. Pero si empezamos a ver cuántas cosas confluyen ahí, y es lo que les quiero mostrar ahora, pues son un montón, como podrán ver. Porque por una parte, para que un teléfono celular funcione bien, tiene que haber, o se han tenido que desarrollar investigaciones en un área de la física que se llama la materia condensada. Hay que construir semiconductores, hay que construir superconductores también, para que los circuitos se puedan miniaturizar, se puedan meter dentro del pequeño objeto que es un teléfono. Entonces hay personas que trabajan en esa dirección, que lo único que saben es, o lo único prácticamente que conocen es esta área de conocimiento, trabajan en materia condensada y esos son algunos de ellos. Pero por otra parte, para poder transmitir las ondas de radio por las cuales pasa nuestra voz y pasan datos y pasan imágenes, etcétera, etcétera, pues hay que entender el electromagnetismo. Y el electromagnetismo es otra área de la física muy específica y dentro de la transmisión de datos para los teléfonos celulares hay una enorme especialización. Fíjense que son personas que se tienen que dedicar a especializarse en algo. No pueden tomar la decisión de quedarse a mitad de camino entre sus campos de conocimiento, porque para que un teléfono funcione bien y tenga las características que nosotros esperamos de ellos, pues necesariamente tiene que haber una enorme especialización. Si le sigo agregando a esto, pues obviamente tienen que haber cosas especialistas de teoría de la computación, porque nuestros teléfonos actuales son definitivamente pequeñas computadoras. Tienen sistema operativo, tienen aplicaciones, todo eso se tiene que construir a partir de conocimientos que tienen las personas que se dedican específicamente a la teoría de la computación. Y fíjense que alguien que se dedica a la teoría de la computación puede no saber absolutamente nada de materia condensada y puede no saber absolutamente nada de las ecuaciones de Maxwell y de la transmisión de datos a través de ondas hertzianas, por decir algo. ¿Está claro? Esa es también otra fuerte especialización en este problema. Y por último, pues obviamente diseño industrial, porque para que ese teléfono quede chico, sea lo más fino posible, sea resistente para meterlo en el bolsillo, soporte el agua, etcétera, etcétera, todas esas cosas implican pues, que tiene que haber un cuidadoso diseño del objeto que se va a vender. Y ahí no estoy agregando, por ejemplo, después los problemas de mercadotecnia, porque ya el teléfono está hecho, está muy bonito, pero ¿cómo se lo vendo a alguien? Está claro, necesito vendérselo a alguien, esa otra persona tiene que saber cómo tratar con los deseos de las masas de personas para poder venderle adecuadamente el teléfono que nos interesa vender. Pero ese que trabaja en mercadotecnia no tiene por qué saber nada de materia condensada, ni de ecuaciones de Maxwell, ni de diseño industrial. Son personas que se han tenido que dedicar inevitablemente a tareas muy, muy especializadas. Por eso fue que puse acá este comentario. La investigación interdisciplinaria ayuda a sanar el dañado tejido del conocimiento desgarrado por los esfuerzos reduccionistas. ¿Qué quiero decir esto? Desgarrado por los esfuerzos de la especialización. No queda más remedio. Tenemos que vivir en un trade-off, en una balanza en la cual por una parte tenemos que tener una especialización cada vez más grande y por otra parte deberíamos intentar cerrar los huecos que están quedando producto de esas líneas de investigación que son inevitables. Pero una pregunta muy importante aquí es, ¿cómo influye el trabajo al cual se dedican las personas, los trabajos a los cuales se dedican las personas, las áreas de especialización en la cual trabajan, en su concepción del mundo, en su punto de vista acerca de la realidad? Y es este otro punto al cual quiero llamarle la atención. Ahí tenemos de nuevo el teléfono,
y aquí hay pues un ingeniero, un científico por allá y por acá un economista, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene su especialidad. Probablemente pues aquel científico es el que se dedica a hacer los estudios en materia condensada para poder construir los semiconductores que se necesitan para el teléfono. Pero pasarse la vida en el laboratorio, pensando en ese tipo de cosas, de alguna manera tiene que influir en su visión del mundo. Cuando él toma por la mañana el periódico y se lee una noticia, su perspectiva de lo que está pasando en la realidad no tiene por qué ser igual que la de pues, este señor que se dedica a las finanzas y que lo que está pensando es ver cómo se coloca el teléfono en el mercado, cuánto es el precio adecuado para venderlo, cuáles son los costos o los beneficios de este proyecto, etcétera, etcétera. Cuando este otro señor especialista en finanzas se levanta por la mañana y toma el mismo periódico que el científico, su concepción del mundo, su percepción de los fenómenos de la realidad, no tiene por qué ser igual que la del científico anterior. ¿Está claro? Bueno, y por último, quisiera ahora pasar a mostrarles, esto es un panorama muy grande y son dos áreas que prácticamente nadie se podía imaginar a principios del siglo XX que estuvieran relacionadas entre sí. ¿Está bien? Son las áreas de la economía y de la física en particular, ¿no? Uno se pasa la vida viendo pues, lo que los economistas dicen, ¿no?, acerca de la realidad, y con los economistas pasa algo similar a lo que pasa con los meteorólogos, ¿no? Los meteorólogos dicen que va a llover y entonces después no llueve, nadie les tiene confianza, le dice hoy salga con el paraguas y entonces hace un sol radiante, al otro día le dice pues llévese unos lentes de sol que hoy va a ser tremendo sol y entonces resulta que caen unos aguaceros tremendos, ¿no? Eso no es culpa de los meteorólogos, ¿no? Es que el fenómeno que están estudiando es muy complejo. Y efectivamente pasa lo mismo con los economistas también, ¿no? Los economistas a veces dicen, pues, ya no se va a caer el mercado y 2 días después está en el piso. A veces uno cree que están mintiendo y otras veces cree que son unos ineptos, pero en realidad lo que pasa es que están estudiando fenómenos realmente muy, muy difíciles, que tienen ciertas características difíciles de controlar y por eso tenemos habitualmente esos problemas. Pero después que se terminó, por decirlo de alguna manera, la Guerra Fría, a finales de los años 80 del siglo pasado, pues entonces muchos físicos se quedaron sin trabajo, porque ya no hacía falta hacer un esfuerzo en el campo militar tan grande como el que estaba ocurriendo durante décadas anteriores, durante toda la Guerra Fría. Y entonces, pues con una buena formación teórica no encontraron lugares donde meterse y empezaron a trabajar en economía y crearon un campo de investigación que está a mitad de camino entre esas dos cosas. ¿Está bien? Es decir, tomaron prestado herramientas de la física para entender fenómenos económicos. Y entonces, pues seguramente todos ustedes han oído hablar de las bolsas de valores, ¿no? Cada día en los noticieros, lo mismo en la mañana que en las noches, le dedican un ratito pues, a hablar de lo que está pasando en las finanzas y nos dicen que el Dow Jones subió y que el dólar está ahora más caro que el día anterior, o que el IPC está un poco más abajo que lo que había estado el día de ayer, y que eso es consecuencia de un montón de cosas. Y ese fenómeno es realmente un fenómeno muy, muy complicado. Realmente es un fenómeno muy complicado que quedaba completamente fuera del alcance de las herramientas tradicionales de los economistas para entenderlo. Y entonces, pues se tomaron prestado una metáfora de la física, que es algo que se llaman las caminatas aleatorias, ¿no? Pues la mejor manera de pensar en una caminata aleatoria es pues una persona que está borracha, ¿no? Está muy borracha e intenta caminar recto, pero constantemente se está yendo a la izquierda o a la derecha, y estos movimientos lo hace con cierta probabilidad, y entonces genera un patrón bastante desordenado, pues por culpa de que tiene mucho alcohol en el cuerpo, y entonces pues ese es el ejemplo más sencillo de una caminata aleatoria. Una caminata aleatoria que puede tener que ver con los movimientos del mercado. Bueno, pues sí tiene que ver, esas dos cosas están conectadas, y ese tipo de conocimiento, ese discernir esa relación, es algo que ha sido hecho por las personas que se dedican a trabajar en algo que se llama la econofísica, que se las comenté al inicio de esta conversación con ustedes. ¿Está bien? Y eso que ustedes tienen ahí es un panorama
de todas las áreas donde en este momento hay investigación interdisciplinaria en la frontera entre la física y la economía. ¿Está bien? Ver, por ejemplo, cómo se comportan las series financieras. Por otra parte, pues, cuál es la mejor manera, la manera correcta de hacer inversiones en los mercados. Y por último, a esto que menciono aquí con el nombre de modelos macroeconómicos, pues sencillamente lo que estoy tratando de referirme es a los movimientos de largo plazo que tienen las variables económicas, de las cuales nos hablan todos los días también en el noticiero, cuando nos dicen que la inflación subió, o cuando nos dicen que el Producto Interno Bruto de nuestro país creció, o cuando nos dicen que las tasas de interés hay que subirlas, porque las subieron en Estados Unidos, pues eso son cosas de carácter macroscópico, macroeconómico, y esas son áreas de investigación que en este momento pues están relacionadas entre sí y se están siendo estudiadas con herramientas que están, digamos, a mitad de camino entre la economía y la física. ¿Está bien? Entonces, pues bueno, les voy a poner un ejemplito de uno de ellos. Pues aquí tenemos, esto era lo que les hablaba de las caminatas aleatorias, ¿no? Lo que ustedes están viendo aquí es algo que los físicos le llaman movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? Pues la manera en que una molécula de aire se mueve en el espacio. Esta habitación en la cual yo estoy ahora y estoy hablando con ustedes está llena de aire, está llena de moléculas. Y cada una de esas moléculas está chocando constantemente entre sí. Pero si uno le sigue la pista a una sola de esas moléculas, pues la vemos que tiene que estar chocando con las demás. Y eso es lo que vemos acá. Eso es lo que vemos acá. Y a alguien se le ocurrió de que eso podía ayudar a entender las subidas y las bajadas de los precios y que los modelos que habían sido hechos para estudiar el movimiento browniano podían ayudar a entender el movimiento de los precios. ¿Está bien? Y obviamente las personas que hicieron eso pues fueron personas que venían del área de las ciencias naturales, en particular de la física, que entendían bien el movimiento browniano de la física, pero veían que este símil, que esta metáfora de usar las caminatas aleatorias, de usar los movimientos brownianos para entender las finanzas, era útil. Y de hecho ha sido muy útil en las últimas 2 décadas. En particular, pues hay un par de premios Nobel de economía que están relacionados con eso. Ese es un buen ejemplo. Pues otro podría ser, a ver, vamos a ver. Este es otro ejemplo excelente. Ustedes seguramente han oído hablar, porque constantemente está pasando, pasó en el 2008. Muchos de nosotros sufrimos lo que pasó en el 2008, porque de buenas a primeras se creó algo que se llama la crisis de las hipotecarias, ¿no? ¿Qué cosa fueron la crisis de las hipotecarias? Pues que empezaron a dar créditos hipotecarios en todas partes del mundo que no podían ser cubiertos y la economía mundial se derrumbó. Cuando hay un derrumbe muy grande de la economía mundial, eso habitualmente los especialistas en esa área le llaman a eso un crash financiero. Se cayó el mercado, hay una gran caída del mercado. Pero entonces ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué tienen que ver los crash financieros con los terremotos? Con los terremotos que sufrimos acá en México, por ejemplo. ¿Qué relación hay entre esas dos cosas? ¿Hay alguna relación? Y lo curioso del asunto es que esta persona que está acá, que se llama Didier Sornet, pues encontró que los modelos para describir los terremotos pues eran muy adecuados para estudiar los crash financieros y sobre todo predecirlos. Dicho en otras palabras, el crash del 2008 se podía haber adelantado, lo que ocurrió con las empresas .com a final de la década de los 90 del siglo, a principios de la década de los 90 del siglo pasado también pudo ser previsto, lo que pasó en el año 1999 se podía haber previsto de alguna manera. Pero este señor era un físico que se dedicaba a estudiar terremotos. Y este es un libro completamente interdisciplinario, su título está ahí en inglés y es ¿Por qué los mercados financieros se caen? Y la manera en que él explica por qué esto ocurre es básicamente usando técnicas de física que han sido usadas durante décadas para estudiar los terremotos. En particular algo que se llama la ley de Benioff. ¿Está bien? Ahí está ese asunto. Bueno, y ahora
pues quisiera mostrarle esta última aplicación, ¿no? Que está acá. Si usted le pregunta a alguien que sepa un poco de inversiones, probablemente la frase más común que le diría es esta que yo voy a repetir ahora: no pongas todos tus huevos en una misma canasta. ¿Qué quiere decir no poner todos los huevos en una misma canasta? Es no pongas todo lo que tienes en un mismo empeño, porque si las cosas salen mal, pues no vas a tener con qué cubrirte, ¿no? Si tienes un poco de dinero, pues pon un poco en las quesadillas de la esquina y guarda el otro dinero para ponerlo en otra cosa, pero no lo pongas todo en el mismo empeño porque podría ser que las cosas salieran mal. Ese es el principio básico de la inversión desde finales del siglo XVI. Hay datos precisos de que las primeras personas que se dieron cuenta que esta era la manera correcta de hacerlo lo hicieron a finales del siglo XVI. A eso se le llama hacer portafolios. Cuando uno oye hablar en economía de portafolios, lo que está pensando es en conjunto de inversiones, pero en distintas cosas a la vez. Entonces la pregunta es, pues si yo tengo 1,000 pesos y tengo idea de poner un poco de dinero en el negocio de quesadillas de la esquina de mi casa y también voy a poner otro dinero con un amigo para comprar un auto y ponerlo a trabajar en Uber, o que sea un taxista, o que sea un taxi, pues ¿cómo arreglo eso? ¿Cómo divido ese dinero? Entonces, optimizar eso siempre ha sido una tarea muy difícil. Pero a finales de la década de los 90 del siglo pasado, un par de físicos se dieron cuenta de que había una teoría en física que se llama de matrices aleatorias que podía ser muy útil para hacer eso. De hecho, es mejor que todo lo que los economistas anteriores habían hecho. Perdón, es la mejor manera de enfrentar el problema de dividir el dinero de las inversiones. Y eso está relacionado con un trabajo de un premio Nobel de Física que se llamaba Eugene Wigner. Como ven, esto de nuevo es un campo de investigación interdisciplinaria. Bueno, esto me lo voy a saltar porque está un poquito pesado. Y entonces quiero dedicar un poco más de tiempo a algo que está más cercano a ustedes. Y es en particular, pues, cómo le transmitimos esto a nuestros alumnos. De qué manera estimulamos a nuestros alumnos a que se interesen por pensar en proyectos que tengan un espíritu interdisciplinario. Pues lo primero que hay que hacer es buscar problemas en la comunidad que tengan características que puedan darse para hacer esta investigación. En particular, podría ser el problema de la escasez de agua, o de la calidad del agua, o de los desechos industriales, etcétera, etcétera. Fíjense que cualquiera de esos dos problemas, por ejemplo, el problema de los desechos, si uno lo quiere entender bien, pues lo primero que tiene que hacer es cuál es el impacto sobre la ecología de estos desechos que yo estoy botando, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar ahí, pues hace falta biólogos que hagan una evaluación de cuáles son los efectos. Después, bueno, ya tengo los desechos ahí, ¿cómo logro que se degraden? Pues ahí hace falta personas que tengan habilidades en química para poder hacer cosas para degradar estos desechos. Y por último, el problema es, bueno, ¿y cómo castigo a aquellos que de alguna manera siguen tirando desechos o no quieren ayudar a este asunto? Bueno, pues hay que formular leyes, y para formular leyes necesitamos un abogado o personas que tengan que ver con las ciencias jurídicas. Entonces, en un problema de tratamiento de desechos, rápidamente, sin hacer un gran esfuerzo, pues necesitamos, por una parte, biólogos para que entiendan el impacto sobre el medio ambiente, dos, químicos o personas relacionados con esta área que de alguna manera nos digan cómo podemos degradar estos desechos o cuál es la forma de controlar los tiempos de degradación, que ese también es un problema importante, y por último establecer un marco legal donde todas estas cosas funcionen bien. ¿Está bien? Esa podría ser una manera. Pero para que eso funcione bien, lo mejor es hacer grupos, ¿no? Y por eso pongo ahí en segundo lugar la creación de equipos con diferentes cualidades y aptitudes. ¿Está bien? Entonces, deberían de ser personas que tuvieran intereses distintos, probablemente uno los pueda identificar dentro del conjunto de nuestros alumnos, personas con intereses distintos y formar grupos donde en cada uno de ellos haya intereses distintos. De hecho, si ustedes van a ensayar primero la construcción de equipos interdisciplinarios o el ataque de problemas interdisciplinarios, pues este sería un buen consejo también, ver personas que tengan aptitudes distintas. Después,
estos problemas, discutir estos problemas y observar las diferentes facetas del problema. Cuando me refiero a las facetas del problema voy a volver al ejemplo de los desechos y digo de nuevo eso, cuál es el impacto sobre la ecología, para eso necesito un biólogo, cómo degrado estos desechos, necesito a alguien de química, cómo formulo un marco legal. Esas son las diferentes facetas que puede tener este problema. ¿Está bien? Y cada una de esas facetas va a ser abordada por una persona con una especialidad, en este caso con una aptitud o una proclividad diferente en cada uno de los casos. Y por último, pues elaborar pues, un informe o un estudio donde se arriben a conclusiones que deben ser tomadas por todas estas personas a la vez. ¿Está bien? Esta es pues, la manera en que yo aconsejo de lograr que los alumnos se involucren en problemas de esto. Los problemas de la comunidad, los problemas que son importantes para ellos. Si estamos hablando de una secundaria que está cerca del mar, pues qué está pasando con las arenas de las playas o con los arrecifes coralinos o con la pesca o con las tortugas o con algo que esté ahí. Si estoy hablando de una gran ciudad como la Ciudad de México, pues en algún barrio hay algún problema de peligrosidad, venta de drogas, etcétera, etcétera, pues tal vez esa sea una buena manera de formular un problema que debe ser atacado desde el punto de vista interdisciplinario. ¿Está bien? Siempre va a dar una concepción. Las conclusiones y recomendaciones siempre van a ser más ricas que si usted toma especialistas por separado y le dice a cada uno de ellos, bueno, empieza a hablar de lo que usted quiera, es obvio que va a hacer así. Por último, sí les quisiera comentar que esta presentación la pueden completa. Como ustedes ven en la presentación hay mucho más de lo que yo he estado hablando acá con ustedes, pero la presentación completa la pueden bajar de esa liga que les estoy poniendo ahí va a estar completamente y pues les agradezco mucho. Yo trabajo aquí en el CEICH, ustedes me pueden encontrar en la lista de investigadores y mi correo electrónico también, o dejarme mensajes en esa página que yo les mencioné ahí y yo con gusto pues contestaré las dudas o las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias.